Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a enfrentar en el canal a estas dos tecnologías completamente diferentes. En un lado del cuadrilátero tendremos a las HTC Vive y en el otro tendremos a Oculus Rift. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todas esas personas que me estáis apoyando en Patreon, porque gracias a vosotros esto es posible. Bueno, antes que nada, virtumaníacos, lo que quiero explicaros es que no voy a hacer una especie de review al uso como la que solemos ver. Además, tened en cuenta que ya llego aproximadamente unos 2 años tarde. Pero simplemente quiero deciros algunas cosas que creo que es fundamental que yo comente para deciros realmente cómo son estas dos tecnologías y estos dos visores. Vamos a dejar al lado un poquito el tema de especificaciones técnicas porque creo y considero que ya todos vosotros sabéis de sobra de qué estamos hablando. Y vamos a ver por un lado qué serían las Oculus Rift y vamos a ver por otro lado qué serían las HTC Vive. Bueno, lo primero que quiero deciros es que yo personalmente no me voy a casar con ninguna de las marcas. Así que voy a intentar que este cara a cara sea lo más honesto posible, dejando al lado cualquier tipo de fanatismo que pueda llegar a tener, cosa que nunca he tenido. Y teniendo en cuenta que yo ya actualmente tengo en mi casa 3 visores de realidad virtual, las HTC Vive, las Oculus Rift y las PlayStation VR. Además de estos 3 visores, yo he tenido Pimax 4K, HD KOS VR, Gear VR, Oculus Go, Samsung Odyssey, algunas Cardboard y de todo. Así que puedo hablar con un poquito de transparencia a la hora de contaros todo lo que tengo que deciros sobre estos visores. Y no quiero alargar el vídeo mucho porque creo que va a ser un vídeo largo, pero simplemente comentaros que si conocéis a alguien que realmente esté interesado en alguno de estos visores, que le deis este vídeo y ya de paso, si os gusta el vídeo, que le des al like. Voy a intentar detallaros los cambios más sustanciales que tienen estos dispositivos a día de hoy y posiblemente en el futuro cada uno vaya de la mano de alguna tecnología que los haga un poquito más diferentes. Pero ya desde el 2016, con estos dos visores en el mercado, la tendencia es prácticamente idéntica, aunque cada uno tendrá sus defectos, como es algo que ya he comentado en millones de ocasiones. Y quiero que esto quede muy claro: si estás interesado en algún visor de realidad virtual, cómprate el que tú quieras, siempre que entre dentro de tus posibilidades y de tu presupuesto, porque al final todos los visores tienen problemas o defectos que harán que la realidad virtual la sigas disfrutando como un enano, pero que tendrá ciertas limitaciones. Lo primero que tengo que hablar es del diseño y de lo que vendría a ser la parte física de cada dispositivo. Y es que esto en concreto es un armatoste. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de unas HTC Vive con un audio strap deluxe que no precisamente lo que hace es quitarle peso al dispositivo. Cuando lo tienes en tus manos lo sientes bastante rígido y la verdad que no está mal, pero sí que es verdad que es bastante grande. Y cuando coges unas Oculus Rift te das cuenta de que tienes un sistema compacto y bastante cuidado, donde aunque el sistema también sea semi-rígido, no presenta ningún tipo de robustez como algo grande y aparatoso, que es una sensación que te transmitirá las HTC Vive. Pero lo que sí que tengo claro es que si te quieres comprar unas HTC Vive, que tengas muy en cuenta el Audio Strap Deluxe, porque este sistema de atalaje es muy cómodo, de hecho es más cómodo que el sistema de gomas y elásticas que trae de serie, y además te incorpora el sonido, con lo cual a la hora de disfrutar de la realidad virtual esto te va a beneficiar considerablemente. Dejando esto al lado, porque prácticamente a cualquiera le puede gustar o bien un diseño más compacto o un diseño un poquito más grande, lo que sí que hay que decir es que cuando tú coges las Vive las notas muy robustas y muy grandes, en cambio cuando coges las Oculus Rift las notas pequeñitas y bastante cuidadas. Todo esto al final se transfiere en ergonomía y comodidad, donde evidentemente al final, por lo que sea, las Oculus Rift son más cómodas, incluso añadiendo el Audio Strap Deluxe a las HTC Vive. Para que os hagáis una idea, el dispositivo más cómodo que existe a día de hoy es este, y hasta ahí es donde tendrían que llegar todas las compañías. Y ahora vamos a pasar a hablar de las lentes, donde quiero dejar muy claro que ambos dispositivos
tienen un problema, y ese problema viene de usar las lentes Fresnel, que es el actual Glare. El Glare es igual de molesto en ambos dispositivos, y quiero que esto quede muy claro, en ambos dispositivos el Glare es molesto, lo que pasa que el Glare es diferente. Quiere decir que en las HTC Vive el Glare viene en forma de círculos y en las Oculus Rift viene difuminado, pero a la hora de la verdad los dos son igual de molestos, así que es una batalla absurda entrar en que si este tiene más o este tiene menos, cualquier imperfección que tengamos delante de nuestros ojos va a ser un problema, sea mayor o menor. Pero es que el Glare no se puede medir, porque habrá sitios en los que con unas gafas tendrás Glare y después con las otras no, y viceversa. Así que el Glare es molesto y está ahí y no hay nada que hacer. En uno son círculos concéntricos y en el otro es difuminado. Y a partir de ahí la percepción que tendremos cada uno de lo que estamos viendo nos hará decantarnos por una opción o la otra. Es algo totalmente lógico y normal. Siguiendo con las lentes, vamos a hablar del FOV, donde en las HTC Vive es superior, por la forma que tenga, por cómo han sido construidas o por lo que sea. Es innegable que las HTC Vive tengan más FOV que las Oculus Rift, y es así, y te das cuenta en el momento en el que te quitas unas para ponerte las otras, y si lo haces en caliente lo notas más todavía. Así que es absurdo entrar en esta batalla. Oculus Rift tiene menos FOV que HTC Vive. Hablamos de 4, 5 o 6 grados, algo lo suficientemente visible para que cuando hagas el cambio en caliente lo notes, pero que en teoría no debería de repercutirte negativamente en nada. Pero ojo, ya entrando en este apartado, tengo que comentar que sí que existe un problema, y ese problema viene dado por ciertos tipos de usuarios que son extrasensibles al FOV. No sé si alguno lo habrá escuchado ya por ahí, las quejas en los foros, en grupos de Telegram o donde sea, que hay mucha gente que dice que las HTC Vive le dan más sensación de presencia que las Oculus Rift, y ya no hablamos de las PSVR. Y esto es así porque esas personas son más susceptibles a ver el FOV. Al ver más FOV sienten la sensación de tener más presencia. En el momento en el que tú le cierras el FOV dejan de tener esa sensación. Y posiblemente esos 4, 5 o 6 grados que haya de diferencia entre unas HTC Vive y unas Oculus Rift hacen que la gente tienda a ver mejor las HTC Vive porque tienen más grados de FOV. Pero no tiene nada que ver ni el tracking, ni cómo se ve la pantalla, ni el tipo de pantalla, ni absolutamente nada de eso. No hay un estudio tampoco que cerciore todo lo que estoy diciendo, pero sí que es verdad que si preguntas a la gente, lo primero que se dan cuenta cuando notan la sensación de presencia es que tienen más FOV. Ojo, también tengo que dejar claro esto, no todo el mundo es igual. Yo no tengo ese problema, y posiblemente tú tampoco, pero sí que es verdad que hay una minoría de personas que sí que lo tienen. Y ahora que ya hemos terminado con las lentes, vamos a pasar a hablar de la pantalla. La pantalla de las HTC Vive tiene más iluminación, y también es innegable. Ahora, eso de nuevo vuelve a entrar en la percepción personal de cada persona al ponerse un visor o la tipo de preferencia que tenga de cómo quiere que se vea un panel. En mi caso vuelve a pasar exactamente lo mismo. No tengo ningún problema con el brillo de las HTC Vive, pero es que tampoco lo tengo con el de Oculus Rift. Ahora, habrá gente que prefiera un brillo más exagerado o un brillo menos exagerado, pero a nivel técnico existe diferencia y las HTC Vive son más brillantes. Y ahora vamos a hablar de un problema que a mí particularmente es algo que sí que me molesta, que es el SDE, aunque tampoco llega a ser un factor delimitante importante a la hora de elegir un visor de realidad virtual, porque sea ciencia cierta que prácticamente el 99% de los visores de realidad virtual que existen en el mercado tienen SDE. Así que es algo que realmente, aunque sea así, tampoco es relativamente importante. Y en este caso las HTC Vive salen perdiendo, sí que tienen un SDE más notable que las Oculus Rift, y en parte posiblemente esto se deba al tipo de lente y a esos aros Fresnel, ya que en principio la pantalla parece ser que es exactamente la misma, pero al hacer los aros Fresnel un poquito más pequeños se tiende a difuminar, problema por el que tenemos también un Glare más difuminado. Y como podéis ver aquí de nuevo volvemos a tener una balanza de problemas, o de defectos, como queráis llamarlo, pero es que la realidad virtual a día de hoy está plagada de ellos. Por lo tanto, da igual el visor que te compres, porque el que sea vas a tener un problema. Y con esto quiero decir, como ya he dicho en alguna que otra ocasión, que dar el salto de unas HTC Vive a unas Windows Mixed Reality
es mucho más notorio que darlo desde unas Oculus Rift a unas Windows Mixed Reality. Y básicamente es porque el SDE que se ve en las HTC Vive es muy grande comparado con el de Oculus Rift, con lo cual el cambio de Oculus Rift a Windows Mixed Reality no es tan grande, aunque sí que haya un cambio significativo de resolución. Ojo, que son cosas diferentes. Ya en el tema de sonido, pues ya sabéis, si compráis el Audio Strap Deluxe vas a tener un sistema de sonido un poco mejor que el de Oculus Rift. Si no lo compras vas a tener un sistema de sonido peor, porque van a ser auriculares de botón dentro del oído o van a ser los que tú te pongas. Así que en ese caso pues te tocará elegir. Pero desde luego, insisto, si te vas a comprar unas Vive, cómpratelas con el Audio Strap Deluxe. Bueno, y ahora que ya hemos hablado de lo que vendría a ser el visor, vamos a pasar a hablar de otra de las partes importantes de estos visores de realidad virtual, que en este caso estaríamos hablando de los mandos. Y aquí tenemos a los susodichos. En un lado tenemos las maracas de HTC Vive y en el otro lado tenemos los Touch de Oculus Rift. Bueno, lo primero que tengo que decir de este mando, y que nadie se sienta ofendido, es que esto es un palo. Si algo saben las personas que diseñan para la gente, es que los dispositivos que tú hagas tienen que tener una mínima ergonomía. Y esto no tiene nada de ergonómico. Sin duda, si algo está mal en HTC Vive, es esto. Y yo lo puedo decir porque después de probar esto, cuando paso a esto, lo noto muchísimo. Y estoy hablando, ojo, a nivel ergonómico. No estoy hablando de características ni especificaciones, que ahora hablaremos de ellas. Por un lado, la ergonomía de este dispositivo, como acabo de decir, es bastante mala, y ya simplemente hay que tener en cuenta de que este botón, el de grip, aquí colocado se hace sumamente incómodo. Si yo tengo que estar cogiendo constantemente con este botón las cosas en realidad virtual, fijaos en la posición de mis manos. Yo he terminado con dolor en esta parte de la mano por estar haciendo esto. Y esto es simplemente porque ese botón está ahí muy mal colocado. En cambio, el gatillo está perfectamente colocado y se siente bastante cómodo. Otra cosa que no me gusta de las maracas es el peso que tiene, porque se nota más pesado que unos Oculus Touch. Y aunque eso haya gente a los que le guste, a mí particularmente no. Pero bueno, que de nuevo volvemos a sensaciones que son personales. La ergonomía es indiscutible. Y ahora vamos a hablar de los Oculus Touch, donde desde hace muchísimo tiempo nos han estado vendiendo la necesidad de tener unos gestos en nuestras manos virtuales. Y ya sabéis que yo soy una persona que le da especial énfasis a las manos en realidad virtual. De hecho, para mí unas manos mal hechas en realidad virtual me restan muchísima presencia. Y teóricamente con esto debería de tener más presencia, porque tengo gestos incluidos. Para los que no lo sepáis, yo en Oculus Rift, si levanto el dedo, mi muñeco levanta el dedo. Si aprieto el botón funciona y se cierra la mano. Si toco aquí, el muñeco hace el mismo gesto, porque todo el mando tiene sensores capacitativos. Algo similar a lo que van a hacer los Knuckles de Valve, pero en una versión del 2016. Pues todos esos gestos, después de haber estado utilizando esto, a mí no me han servido para nada. Veo que los gestos de Oculus Rift a día de hoy están sobrevalorados y no es verdad que lleguen a dar una inmersión suficiente como para justificar el cambio de un mando. Pero sí que tengo que decir que la ergonomía es fundamental y yo me siento infinitamente más cómodo con esto en las manos que con un palo. Ahora vamos a hablar de algo que también es bastante subjetivo en el tema de los mandos, y es el Toe Patch o el stick. Yo particularmente, a mí en mi caso me gusta más el stick. Tengo más movilidad y me siento más seguro. En cambio, tengo que decir que con el Toe Patch que traen las maracas tampoco me he llegado a sentir al 100% incómodo. Podría decir que un poquito menos, pero sin ningún problema. Con lo cual, para mí, ambos sistemas son totalmente válidos. Aunque sé que hay gente que es detractor de esto y gente que es detractora de esto. Y ya por último, simplemente comentar que también hay otra parte que puede ser más subjetiva, pero que evidentemente vamos a ir a por la lógica,
y es que esto utiliza batería y esto utiliza una pila. Para mí es infinitamente más cómodo utilizar una pila recargable porque tengo 8 en el cajón, y en el momento que estoy en medio de una partida, si se me acaba, pues cojo directamente y la cambio. En cambio, ya me ha pasado que me he quedado sin batería en las maracas y he tenido que dejar de jugar. Pero bueno, esto es una batalla entre mandos que se lleva sirviendo desde la época de PS3 y Xbox, cuando la Xbox ofrecía pilas y la PlayStation 3 utilizaba baterías. A mí particularmente el sistema de pilas me gusta mejor. Además, una cosa importante, me puedo llevar prácticamente con la misma pila una semana que no se agota, y a lo mejor en una sesión de juego intensiva ya tengo que estar poniéndolo a cargar. Bien, pues nada, virtumaníacos, estos serían los principales motivos o formas y demás historias que pueden tener estos dos visores de realidad virtual, hablando por un lado del visor y por otro de sus controladores. Y ahora vamos a entrar a hablar directamente de lo que más se ha criticado tanto a una compañía como a la otra, que es el tracking. Y lo primero que tengo que decir, y lo más claro después de tenerlos en mi casa, es que ambos sistemas son un rollazo, porque en todos hay que instalar bastantes cables. Ojo, que siempre se había dicho de que si en Oculus Rift había que instalar y tirar cables, y al final yo con las Vive también me las he visto y deseado. Todo al final dependerá de cuáles son tus circunstancias personales y cómo te puedes adaptar a ellas. En el caso de Oculus Rift ya sabes que tienes que conectar los sensores al USB y que tienes 2,25 metros por cada uno, con lo cual si te vas lejos de esos 2,25 metros que necesitas, tendrás que ponerle un cable alargador. Ojo, dependiendo de la distancia que sea, tendrán que ser un USB 3.0 activo o pasivo. Eso hay que dejarlo muy claro. Eso por un lado para las Oculus Rift, pero es que en las HTC Vive pasa también algo muy parecido. Y es que si donde tú vas a conectar los sensores no tienes un enchufe, te va a tocar tirar alargador de cable, con lo cual al final estás en las mismas. Sí que es verdad que es más sencillo coger un sensor, colocarlo en una esquina, coger el otro y colocarlo en el otro, en el caso de las HTC Vive, y apuntarlas hacia el suelo. De esa forma ya te estás garantizando mínimo todo ese espacio de tracking. En el caso de Oculus Rift esto es un poquito más engorroso, porque aunque puedes colocarlos a la misma altura y con el mismo ángulo, después posiblemente si quieres perfeccionar tu tracking vas a tener que perder un poquito más de tiempo, porque vas a tener que ajustar el FOV de la cámara para que funcione correctamente. Pero una vez hecho eso, el tracking puede ser muy parecido. Os voy a enseñar un vídeo de cómo funciona el sistema de tracking de las HTC Vive, y como podéis ver en este vídeo, el tracking va prácticamente desde los 180 grados horizontales hasta los 160 grados verticales. Este FOV en este sistema es una locura, porque estás cubriendo prácticamente todo. En cambio, cuando tienes unas cámaras de Oculus Rift, porque al fin y al cabo los Constellation son unas cámaras, tienes un FOV bastante más limitado. Y es un FOV que aunque tú quieras, no va a darte el FOV desde la misma pared. Estaríamos hablando que desde la pared hasta donde tienes FOV tienes aproximadamente entre 25 y 45 centímetros. Y a partir de ahí es cuando ya empieza a funcionar correctamente. Para que os hagáis a la idea, el FOV de las cámaras de Constellation funcionan como un cono, con lo cual todo lo que esté dentro de ese cono va a funcionar perfectamente. Si te sales de ese cono, pues se acabó. En el caso de los Lighthouse es diferente porque tienen 180 grados de FOV, con lo cual es prácticamente imposible que te salgas de ese FOV, pero te puede ocurrir. En definitiva, esa es la tecnología que tiene Valve y esa tecnología lo hace superior a la hora de la instalación. Pero también hay que decir que si te curras bien la instalación de unas Oculus Rift con 3 sensores, no vas a tener problema de tracking en ningún sitio, ni en el suelo, ni en el aire, ni a la altura de la cintura. Pero ojo, una cosa importante, sí que es verdad que no vas a tener problema, pero tu área va a ser más pequeña. Y esto es una cosa que hay que dejar muy clara. En el mismo espacio, como yo tengo ahora mismo, las HTC Vive me cubren prácticamente desde los 2,80 metros hasta los 2,80 metros de tracking completo en el suelo, pero las Oculus Rift no. Las Oculus Rift se quedan aproximadamente entre 2,5 y 2,5 y eso es precisamente por el FOV y es algo que tenéis que tener en cuenta. No quiere decir que sea superior, ojo, porque esto es importante. A nivel tracking es exactamente igual de preciso, pero en espacio es evidente que HTC Vive con la tecnología de Valve está por encima. En Oculus Rift te puedes tirar al suelo, puedes girarte, puedes hacer absolutamente todo lo que quieras en esa pequeña zona de 2,5 por 2,5 en una instalación de 3 sensores
con 3x3. E incluso en ese espacio de 3x3 con las Oculus Rift, posiblemente puedas hacer un tracking perfecto a la altura del pecho, pero no a nivel de suelo. El nivel de suelo se verá siempre más reducido. Y básicamente es por el FOV de las cámaras. En cambio, con las Vive no vas a tener problema. Como podéis ver, virtumaníacos, esto es entrar en una charla larguísima en la que no quiero terminar dando detalles técnicos porque creo que no es el asunto. Ya de eso existen millones de datos que podéis encontrar libremente por internet. Y yo básicamente quería transmitiros un poquito mi experiencia y que sepáis más o menos cómo funciona esto. A la hora de la verdad, en un salón, en una habitación donde tú tengas 3x3 metros, posiblemente ambos visores te vayan a dar la satisfacción exactamente igual. Pero sí que es verdad que si esa habitación de 3x3 metros está totalmente libre de obstáculos, unas HTC Vive te van a dar un tracking más amplio. E insisto, y lo vuelvo a repetir 1000 veces, el tracking a nivel calidad es exactamente el mismo. Que quede claro, no hay diferencia, es el mismo, no hay problemas de oclusión. Si lo tienes bien configurado, HTC Vive y Oculus Rift van a funcionar exactamente igual. Así que nada, virtumaníacos, espero que no se me haya quedado nada por ahí en el tintero. De todas formas, si tenéis dudas o creéis que tenéis que preguntarme algo, os invito a que lo hagáis en el cajón de información. Y ya simplemente comentaros que si queréis echarme un cable, me podéis apoyar en este link que os lleva a Patreon. Y si no, pues suscríbete dándole a este y nos vemos por aquí. ¡Hasta luego!